Conocí a Liti un sábado de 1984, cuando el Chopo era todavía itinerante allá en la colonia San Rafael. Ahí encontré entre pelos parados, chavas obscuras, hipitecas reciclados. Entre ellos destacaba la chamarra de un chavo flaquillo que parecía que tenía cara de niño y que te decía ni Dios ni amo. Me llamó mucho la atención el eslogan, la pinta de su chamarra, porque nunca había visto en el Chopo a alguien que trajera una consigna libertaria. Yo creo ahí estuvo el gancho con el Iti, al cual lo abordé y empezamos a platicar de autores libertarios en aquel 84. Me comentó que ya había leído para ese entonces desde a Proudhon, a Kropotkin, a Diógenes mismo, y también estaba leyendo en ese momento a Ricardo Flores Magón, el cual también sus textos tienen influencia en las letras que va a escribir para el colectivo Caótico a finales de los 80s. Él nació en 1968, en ese tiempo sus papás vivían en Azcapotzalco. Con unos meses de haber nacido, sus papás se fueron a invadir junto con otras familias algunos terrenos a Ciudad Neza, y ahí es donde va a comenzar a vivir su infancia. Él contaba que desde muy chavo veía pasar a la pandilla jipiteca del Rumbo. Tenía 6 o 7 años. En ese tiempo las rolas de Javier Solís que escuchaban sus jefes se contrapunteaban con las lejanas estridencias de los ensayos del Shanking Blues, el Tierra Sólida, la Yogi Band, el Thor, la Jace Band, todos ellos grupos rock and rolleros de ahí de su colonia, en la Benito Juárez. Se inició una vagancia en los primeros meses de la década del 80, mejor conocida entre la banda como la década podrida. En esos años él se comenzó a juntar con los punks decentes, con los Ramones y con los Mirdas Punks allá por Xochiaca. Y en esos momentos él comienza a integrarse a la famosa rueda en las tocadas que se organizaban en Iztapalapa y en Neza, que era una primera versión del slam. Poco a poco él fue conociendo grupos también de música punk, como los Britannics, La Cosa Loca, Energía, Dementes, Histeria y Rebelde Punk de San Felipe y Los Reyes. Eso es lo que contaba como se inició en la vagancia puncosa de la década del 80. El Chavo Liti lo conocí en el 83, que es la fecha según me acuerdo. Este canijo, ahora sí que cuando entró el género del punk rock, no entró el género no porque perteneciera a alguna banda punk, sino que como bajaba el Chopo, y yo me juntaba con los Mierdas. El Iti lo empecé a ver en el Chopo seguido y fue cuando tuvimos más comunicación. Entonces ahí en el Chopo lo que pasaba en el Chopo
es que ahí había esquinas para ideologías diferentes. En una esquina había hippies, en otra había rockabilis, en otra había chavos, o sea, punks. Entonces el chamaco se empezó a juntar con una banda que le decían los PND, que también ahí nos reuníamos también con la bola. Entonces el chamaco, pues como ahí no querían a los hippies, lo que hicieron fue raparlo todo pelón. De ahí es cuando entra la onda, ahora sí que al cotorreo de los PND. Liti se juntó ya con los Miras cuando ya estaba invertido entre rock y charangueros, había de todo cuando empezó Liti a juntarse. Te digo, pero yo me distancié un poco también de ellos porque formé otra banda que le decía los Ruby City Rebels. Cuando yo regresé, ahora sí que me di cuenta que se juntaban en la 75, que fue allí, fue cuando volví a ver a Liti allí. Muchos se juntaban mucho con una banda que le decían los novatos, eran los novatos, los fugitivos, los patos. Abundaban mucho y andaban muy pegaditos con un cabrón que le decían el rápido. Porque de ese entonces todavía el Iti todavía no era de los mierdas, así. Y se empezó a juntar con los mierdas porque conoció al Rafa, alguno que otro de allí, que se empezaron a jalar a la 75, empezaron ahora sí que a jalar varias bandas, se juntaron con los clínicos, que le decían los clínicos. La clínica 75 era para detectarlo, o detectar a la banda. Al llegar a la 75, a la hora de reunión, en ese lugar todos eran MP75, una sola banda nada más. Nosotros, los habitantes de la gran Tezmoctitlan, nacidos en medio de la noche, desde el fondo de sus entrañas, en medio de estridentes penumbras onomatopéyicas de cuerpos indígenas, campiranos sin tierra, obreros desempleados del sueño mexicorero, creadores del disturbio funeral, salimos de la zancochada periferia urbanoide en plena cruda petrolera. Y antes de que se les cayeran muchas de sus estructuras, tanto sesenteras y gandules, ¡Qué transañero! los tomamos por sorpresa. Primero, se asustaron de nuestra ropa. ¡Ay, mamacita! Luego, no creyeron que pensáramos. Dizque nos estudiaron, ¡jaja! Nos convirtieron en moda. Es más, en poco tiempo, nuestras propias creaciones quedaron vetadas para nosotros mismos. Y lo inevitable sucedió. Le dimos portazo a su historia. O mejor dicho, a su histeria. Mucho antes de que se dieran cuenta. Para cuando esto sucedió, nos encontrábamos muy dentro.